revelado, la increíble transformación de una mujer apache que desafió al amor del vaquero. Isabela, una mujer apache de 28 años, se pasaba los días en el mercado del pueblo, rodeada de colores y aromas que no lograban apaciguar el peso que llevaba en su corazón. Desde pequeña, su familia le había enseñado el valor del conocimiento y la educación, sin embargo, la dureza del machismo que impregnaba su entorno siempre la recordaba que su brillo académico no era suficiente. Mientras organizaba las frutas, pensaba en su madre, que anhelaba verla convertida en maestra, rompiendo con años de pobreza y limitaciones. Pero las oportunidades siempre parecían esquivas, y el futuro se le antojaba un laberinto sin salida. Su vida diaria era un constante tira y afloja entre lo que su madre deseaba y lo que la sociedad le permitía. Entonces, un día, mientras vendía chiles, su mirada se cruzó con la de Javier, un vaquero de sonrisa contagiosa y espíritu libre. Su risa era un canto a la vida, y por un instante, el ruido del mercado se disipa. Se sentía atraída por él, pero también le invadía el miedo. ¿Cómo podría dejar que alguien entrara en su mundo cuando su deber con la familia y su gente pesaba tanto sobre sus hombros? Cada vez que pensaba en Javier, su mente se debatía entre el deseo y la lealtad. Dudar de sus sentimientos la llenaba de ansiedad, y las noches se convertían en un campo de batalla en su cabeza, donde la voz de su madre y su propio anhelo creaban un eco ensordecedor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, mientras registraba las cuentas del mercado, encontró un viejo diario escondido en el desván de su abuela. Al abrir sus páginas polvorientas, descubrió un secreto que hizo caer las murallas que había construido a su alrededor. Su abuelo había sido un líder indígena que luchó por los derechos de su pueblo. Esa revelación fue como un rayo en su vida. Isabela se sintió invadida por una conexión visceral con su herencia que, hasta ese momento, había ignorado. Pero esa conexión traía consigo un peso aún mayor. Debería seguir la senda del legado, alzando la voz por su comunidad, o dejar que el amor por Javier consumiera su tiempo y su mente. Con el paso de los días, la presión aumentó cuando una empresa interesada en desarrollar un lujoso resort amenazó los terrenos que pertenecían a su gente. Isabela, armada con la historia de su abuelo y con sentimientos hacia Javier agravándose, sintió que su voz no solo podía ser un susurro, sino un grito de resistencia. Pero la lucha era un complicado laberinto emocional, donde las expectativas de su familia la hacían cuestionar si debía realmente ser la portavoz de su pueblo. La voz de sus familiares la advertía sobre riesgos que podían afectar su bienestar y el trabajo de su entorno. Resistir sentía tan pesado como enamorarse, y el deseo de que Javier la apoyara contrasta con el miedo a perder su estabilidad. Mientras el pueblo se preparaba para enfrentar un destino incierto, Isabela se encontró en el epicentro de la tormenta. Su mente aceleraba, la respiración se tornó irregular y las dudas la asfixiaban. En sus entrañas había una guerra entre el amor naciente por Javier y el legado de valentía que su corazón comenzaba a reclamar. ¿Podría realmente desafiar no solo a aquellos que intentaban desplazar a su gente, sino también a su propia familia? Mientras el conflicto se acercaba, no podía escapar de la sensación de que un abismo se abría ante ella, listo para tragarse todo lo que había sido y lo que anhelaba ser. La mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes grises, como si el clima reflejara su estado interno. Isabela se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. La revelación de su abuelo aún resonaba en su mente. El eco de su legado parecía llamarla, instándole a actuar. Pero, ¿cómo podría ella, una mujer marcada por el temor y el deber, convertirse en la figura que su abuelo había sido? Su lucha no era solo contra una empresa, sino contra años de tradición, expectativas y su propio miedo. Mientras organizaba las frutas, la risa de Javier interrumpió sus pensamientos. Él apareció con su habitual despreocupación, y su sonrisa iluminó brevemente el oscuro nublado de su mente. Sin embargo, la calidez que sentiría en su corazón se vio rápidamente eclipsada por la realidad. Su atención se enfocó en las decisiones que debía tomar. Hablar con Javier se sintió más como una traición que un acto de amor. Podría ser que, abriéndose a él, estaría cerrando la puerta a su legado,
con cada encuentro, su incertidumbre crecía. Isabela decidió que era urgente poner en orden sus pensamientos. Necesitaba buscar respuestas en la historia familiar que apenas comenzaba a desenterrar. Esa tarde, decidió regresar al desván de su abuela. Las sombras del pasado parecían más tangibles en ese espacio, y cada objeto allí escondía un fragmento de su herencia. Fue en medio de ese entorno ancestral que encontró otro documento, una carta de su abuelo a su madre, revelando sus esperanzas y sueños. Las palabras en la carta parecían escritas por un hombre lleno de determinación y amor por su pueblo. Mientras leía, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Su abuelo escribía sobre el poder de la educación, sobre cómo era fundamental para que las mujeres, como su madre, tuvieran las mismas oportunidades. La revelación de su abuelo no solo la conectaba con su historia familiar, sino que la llenaba de una intensa necesidad de actuar. Las palabras resonaban en su cabeza, obligándola a reconocer que el verdadero amor podría no ser simplemente una entrega romántica, sino también un compromiso hacia su identidad. Frente a la perspectiva del resort, la idea de rendirse empezaba a amedrentarla. En su corazón, la lucha no era solo por ella misma, sino por las generaciones venideras que heredarían un mundo que decidiera por ellas. La historia de su abuelo podía servirle como guía, así que decidió buscar a líderes locales, mujeres que también habían luchado contra las corrientes de la sociedad. No era solo una cuestión de hablar, era hora de que Isabela se preparara para convertirse en una voz activa. La ambivalencia que había sentido por Javier comenzó a transformarse, ya no era un obstáculo, sino una posible fortaleza. Sin embargo, al regreso del mercado, algo en su interior vibraba con inquietud. La decisión de alzar su voz llenaba su espíritu, pero también despertaba el temor de un rechazo, tanto de su familia como de Javier. En esos momentos de reflexión, la mirada de los demás la asfixiaba. Se le presentaba un nuevo dilema: debería hablar con Javier sobre su decisión y correr el riesgo de que no la comprendiera, o mantener su lucha en secreto esperando que el amor pudiera triunfar más tarde. Mientras la noche caía, Isabela sabía que un punto de inflexión se acercaba. Su vida estaba en un umbral, la lucha por su pueblo y su amor parecían mundos opuestos. Pero en su interior, una llama de determinación ardía, debía encontrar el equilibrio entre su compromiso y su deseo. Con el corazón palpitante, decidió que mañana hablaría con Javier. Pero, ¿encontraría su apoyo o se encontraría con el escepticismo de la persona que había empezado a amar? La incertidumbre se cernía sobre ella, y en ese momento, sabía que su vida estaba por experimentar un cambio drástico. Todo dependía de cómo desnudara su alma ante él. La mañana siguiente, Isabela se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mientras se preparaba, cada movimiento se sentía más pesado que el anterior, como si sus decisiones estuviesen impresas en la atmósfera que la rodeaba. El aroma del café que brotaba en la cocina le ofrecía un consuelo temporal, pero sabía que pronto estaría en una conversación que podría cambiarlo todo. Al llegar al mercado, el bullicio habitual no hizo más que intensificar su inquietud. Los saludos de los conocidos resonaban en su mente, pero en su corazón solo había un ruido: la conversación que estaba por tener con Javier. Aquella mañana, él no tardó en encontrarla. Su sonrisa usual, tan brillante y despreocupada, empezó a desvanecerse al notar la seriedad en el rostro de Isabela. ¿Qué sucede, Isabela?, preguntó, y esa simple pregunta podría haber sido un refugio, pero en cambio, se sintió como un reto. Necesito hablar contigo. Sobre nosotros, respondió, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Mientras se alejaban del bullicio, su mente retrocedía. Recordaba cómo, al principio, su conexión con Javier había sido la chispa de un fuego que, hasta ese momento, la había mantenido a flote. Pero ahora, esa misma conexión parecía pesarle. Había un riesgo oculto en ese amor, una posibilidad de rechazo que la paralizaba. No puedo ignorar lo que descubrí, continuó, mirándolo a los ojos. Lo que mi abuelo dejó, lo que esperaba de mí. Hay una lucha que tengo que emprender. No solo por mí, sino por lo que él representaba. Javier frunció el ceño, comenzando a comprender la severidad de sus palabras. Su expresión cambió, primero de sorpresa a confusión, y luego a una sutil preocupación. Sin embargo, cuando Isabela arrancó la conversación de su interior, su voz comenzó a temblar. Quiero hablar sobre la educación de las mujeres en nuestro pueblo. Quiero ser parte de un cambio. Y no sé si tú entiendes lo que esto significa para mí, ni si estarías dispuesto a apoyarme. Javier no respondió de inmediato, la incomodidad flotaba como una nube pesada.
En su mirada había un destello de entendimiento, pero el silencio entre ellos se sentía como un abismo. Isabela empezó a cuestionar si había tomado la decisión correcta compartiendo sus anhelos más profundos con él. Y sí, dijo finalmente él, visiblemente luchando con sus sentimientos, ¿y si eso significa que no podríamos estar juntos? ¿Qué piensas de eso? Isabela se sintió como un dardo en el corazón. Era un dilema que había temido, y la perspectiva de perder a Javier, de renunciar a ese amor que había empezado a florecer, la sobrecogió. Pero sabía que necesitaba ser honesta consigo misma. Había algo más grande en juego, algo que resonaba con la esencia de su ser. No lo se murmuró, sintiendo la lucha interna que la consumía. Pero necesito descubrirlo. No puedo marchar hacia el futuro con el peso de unas expectativas que no son las mías. Javier bajó la mirada, y el peso de lo no dicho se apoderó del espacio entre ellos. Mientras las nubes comenzaban a dispersarse, la luz del sol se filtró a través de los árboles, simbolizando el desafío que se presentaba ante Isabela. ¿Y si decides seguir este camino, Isabela?, preguntó, su voz entrecortada por la necesidad de entenderla. ¿Qué quedará de nosotros? En ese momento, Isabela sintió que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades pero también de incertidumbres. Sabía que debía encontrar su voz, axiomática y potente, pero el miedo a perder lo que había construido comenzaba a invadirla. Sin embargo, en su corazón albergaba la misma determinación de su abuelo. Mientras el sol brillaba con fuerza, Isabela comprendió que no podía dejar que la duda la paralizara. La lucha por su identidad y su amor no se oponían, debían coexistir, y ella era quien debía encontrar ese equilibrio. La tensión aumentaba en su pecho mientras, en un último intento de conectar, sus palabras emergieron en un susurro: no estoy lista para decidir entre tú y lo que soy. Pero tengo que intentarlo. Javier la observó fijamente, y en su mirada había una pregunta que aún no había respondido: ¿podría entender su búsqueda sin ceder su esencia? El momento se sentía como un precipicio, y mientras Isabela regresaba a la realidad, la interacción dejaba residuos de incertidumbre. En el confuso horizonte de su futuro, un nuevo desafío se aproximaba. No solo debía demostrar su compromiso con su legado, sino también encontrar la manera de reconciliar ese amor con su misión. La vida de Isabela estaba en una balanza, y el siguiente movimiento determinaría si su camino la llevaría a la realización personal o la sumiría en una lucha que podría desgarrarla. Una sensación de urgencia invadió su ser, y comenzó a cuestionarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender lo que sabía que debía hacer. La respuesta no estaba clara, pero la pregunta resonaba en su mente como un eco desafiante. ¿Sería suficiente su coraje para afrontar ambas realidades? Isabela caminó por el sendero que conducía a su hogar con la mente agitada, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La conversación con Javier había dejado una huella profunda, un eco de incertidumbre que aún vibraba en sus pensamientos. Debo actuar, se repetía, como un mantra que intentaba calmar las tormentas internas. La tarde caía y el horizonte se teñía de colores vibrantes, pero en su corazón, la paleta era sombría. A medida que se acercaba a su casa, vio la figura de su madre en el porche. El rostro de su madre era un espejo de las dificultades que había enfrentado, y al mismo tiempo, un símbolo de la fortaleza que Isabela anhelaba incorporar. Sabía que debía abrirse a ella, pero la incomodidad de compartir sus sueños la mantenía a distancia. Al entrar, el ambiente familiar la envolvió, pero la familiaridad no le otorgó el consuelo que buscaba. Miró alrededor, se fijó en los objetos que su abuelo había dejado: una pluma sobre la mesa, un libro desgastado. Eran recordatorios tangibles de una historia personal que debía continuar. Instintivamente, buscó en esos objetos una fuente de inspiración que justificara su decisión de perseguir un cambio. Durante las siguientes horas, Isabela se sumergió en libros sobre el empoderamiento de las mujeres, historias de cambio de aquellas que habían desafiado la opresión. Las palabras llenaron su mente de imágenes y posibilidades. Sentía que cada historia era un rayo de luz, iluminando el camino hacia su propio propósito. Así, encontró su voz en los relatos, su propia lucha reflejada en líneas escritas por otras mujeres que no se habían dejado amedrentar por las expectativas. Sin embargo, la duda la golpeaba en cada rincón. Por un lado, deseaba ardientemente tomar acción; por otro, la sombra de la inseguridad se erguía conspicua. ¿Y si su intento por cambiar las cosas no era suficiente? ¿Y si, al final, las posibilidades que se vislumbraban no existían? Esa noche, sentada en la penumbra, se sintió fragmentada. Decidida a liberarse de la confusión, finalmente abordó el tema con su madre. Con voz temblorosa, comenzó a compartir sus aspiraciones.
Cada palabra se sentía como un pequeño ladrillo que removía el pesado muro de la incertidumbre que había levantado entre ellas. Al escucharla, su madre la miró con un aire de comprensión, un reflejo de emociones que Isabela aún no había descifrado. A veces, lo más difícil es reconocer lo que realmente quieres, dijo su madre, su voz suave pero firme. La sociedad puede ser una prisión, Isabela. Solo tú puedes decidir si te quedas dentro. Esas palabras la golpearon con fuerza. Era la validación que tanto necesitaba. A medida que hablaban, la conexión entre ellas se reforzaba, y Isabela se sintió más en control de su destino. Tomar la decisión de seguir su camino no significaba renunciar a lo que había entre ella y Javier, sino que podría convertirse en un puente, no un abismo. Con un renovado sentido de dirección, comenzó a trazar un plan. Asistir a reuniones, hablar con mujeres de su comunidad, investigar sobre programas de educación. La idea de hacer conexiones reales, de construir un camino hacia el cambio, comenzó a formar parte de su visión. Sin embargo, al repasar sus ideas, la presión de la inminente conversación con Javier regresó, como una sombra tras ella. ¿Cómo reconciliar su compromiso personal con su deseo de amor? ¿Podría él entender su necesidad de luchar sin que esto significara sacrificar lo que compartían? Cada posibilidad tenía el potencial de reafirmar su voz, pero también de desbordar su vida emocional. Con el amanecer, la sensación de compromiso se intensificó. Isabela observó cómo la luz del día se filtraba a través de las ventanas, llenando la habitación con calidez. Pero, en la inminencia del nuevo día, sabía que debía enfrentar la realidad que se había reafirmado en la noche. El amor y el sacrificio eran una mezcla compleja que requeriría una valentía renovada. El día que se acercaba se sentía como un umbral, el momento en que cada decisión tomada resuena aún más. Se levantó, con determinación en el pecho, sintiendo que el tiempo no se detenía y que la balanza de su vida comenzaba a inclinarse. Pero, ¿podría el amor ser un compañero en su viaje o se convertiría en una carga? Mientras se preparaba para un nuevo encuentro, la pregunta persistía en su interior como un tenue susurro de angustia. ¿Sería capaz de tejer con éxito la narrativa de su vida, uniendo su deseo de cambio con la realidad de un corazón que, aún, sostenía esperanzas en el amor? A solo un paso de la verdad, Isabela sabía que el siguiente día sería crucial y las respuestas anheladas la empujarían a un abismo de liberación o a una redefinición insoportable. La brisa de la mañana traía consigo el aliento fresco de nuevos comienzos. Isabela se miraba al espejo con una mezcla de emoción y temor. La imagen que le devolvía la mirada era de una mujer que, aunque llena de inseguridades, había decidido dar un paso hacia adelante. En su interior, un vórtice de deseos y temores cohabitaba, como un ecosistema frágil en busca de equilibrio. Antes de salir de casa, revisó su lista de objetivos. Cada punto representaba un compromiso consigo misma, una promesa de que no dejaría que el miedo dictara su vida. Asistir a una reunión sobre empoderamiento femenino era el primero. Se decía que, a veces, estaba bien sentirse perdida, pero que lo importante era avanzar, aunque fuera con pasos pequeños. En el camino hacia el lugar del encuentro, su mente se llenó de imágenes de enfrentamientos pasados y futuros. La idea de hablar públicamente la hacía temblar de ansiedad. Aquel día, tenía que presentar algunas de las ideas que había ido madurando. ¿Estaría a la altura? Este cuestionamiento persistente la llevó a un rincón donde las dudas acumuladas se manifestaron incluso en su andar, lo que la obligó a detenerse un momento para respirar. Mientras trataba de calmar su mente, recordó las palabras de su madre, una chispa de aliento en aquel abrumador panorama. Solo tú puedes decidir si te quedas dentro. Sin querer, sonrió. Sabía que había tenido razón en elegir la comunicación como su herramienta, no solo para desarrollar su voz, sino para conectar con otras mujeres. Al llegar, se sintió como un actor en su primera audición, ansiosa, pero con el deseo ardiente de brillar. Las mujeres que la rodeaban eran una mezcla de experiencias, algunas manifestaban confianza con su postura, mientras que otras luchaban con aspectos de vulnerabilidad similares a los suyos. En los primeros minutos, mientras escuchaba sus historias, Isabela sintió que forjaba lazos invisibles. La conexión se hacía palpable, y su deseo de pertenencia se incrementaba. Cuando llegó su turno de hablar, las palabras fluyeron como un torrente después de la tormenta. Todo lo que había planeado, cada anhelo por un cambio resonó en el aire, llenando el espacio con una energía que no conocía. Sentía que la voz de su madre vibraba en su pecho. Había compartido sus luchas y sus esperanzas, y esas palabras habían encontrado eco en las sonrisas y miradas comprensivas de las mujeres presentes. Sin embargo, mientras hablaba, la imagen de Javier apareció en su mente, como un resplandor distante.
¿Sería capaz de comprender el verdadero peso de su camino? La pregunta la persiguió incluso cuando fue reconocida, incluso cuando se sintió viva enfrentando su propia verdad. La tensión de la dualidad, la profesional y la personal, comenzaba a hacerse evidente. Al terminar su intervención, fue recibida con aplausos. El sentimiento de logro burbujeaba en su interior, una mezcla de orgullo y un nuevo sentido de pertenencia al colectivo de mujeres que estaban lidiando con sus propias batallas. Pero no podía ignorar la sensación de que esta era solo la punta del iceberg. Había tocado la superficie, pero el viaje apenas comenzaba. De camino a casa, la incertidumbre sobre su relación con Javier se convirtió en un peso tangible. Necesitaba reconciliar su éxito en el escenario público con su vida personal, y eso implicaba una conversación honesta, un acto de valentía que podría definir su vínculo. El ambiente familiar no fue suficiente para acallar sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, sintió que esa dualidad que había creído sobrellevar iba a hacer estallar todo lo que había comenzado a construir. ¿Estaría dispuesta a arriesgar el amor que tenía para forjar un nuevo futuro? ¿Y si el viaje resultara ser más complejo de lo que había imaginado? En ese momento de reflexión, un nuevo dilema surgió ante ella. Debía decidir si enfrentaría a Javier desde la vulnerabilidad que había descubierto en su voz o si optaría por refugiarse tras la seguridad de lo conocido. La claridad se iba desdibujando. Isabela sabía que la verdad debía salir a la luz, pero el miedo a lo desconocido volvía a ser fuerte. Avanzaba hacia su hogar con la determinación de ser fiel a sí misma, pero cada paso también resonaba como una nota de advertencia. La tensión en su pecho se intensificó, y se sintió a un paso de un abismo, donde el amor y la autoafirmación podrían entrar en colisión. Las dudas no se desvanecerían fácilmente, y un eco persistente retumbaba en su interior. ¿Era realmente posible alzar el vuelo sin perderse en el proceso? El momento de la verdad se acercaba, y la conversación esperada con Javier no solo podría definir su futuro juntos, sino también su propio sentido de identidad. La noche se extendía tras Isabela como un manto oscuro e inquietante. Sentada en la mesa del comedor, la luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, pero su mente estaba ensombrecida por pensamientos contradictorios. Había dejado atrás una jornada de logros, de confrontar temores y de romper cadenas invisibles. Sin embargo, la idea de hablar con Javier atormentaba su espíritu. Las palabras que había compartido con las mujeres resonaban en su mente, un eco motivador que competía con el frío silencio que ahora la rodeaba. Era inevitable que su vida personal se interpusiera en su camino. Durante tanto tiempo, había descifrado el lenguaje del empoderamiento y la voz interior, pero ahora se encontraba atrapada en la dicotomía entre el amor y su necesidad de autenticidad. Con cada segundo, el reloj en la pared parecía marcar la cadencia de sus latidos. Recordó las historias de sus compañeras, cada una había enfrentado sus propios demonios. ¿Era capaz de hacer lo mismo? Sentía que la verdad no podía prolongarse más. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas para expresar su verdadero yo, desnudando su vulnerabilidad frente a Javier. La imagen de él, con su sonrisa despreocupada, la impulsaba y debilitaba a la vez. Se levantó de la mesa, decidida a hallar un espacio donde reunir el coraje para la conversación. La habitación de su infancia estaba repleta de recuerdos, de sueños pasados que parecían anclados en la niñez. La puerta se abrió con un ligero chirrido, como si la casa misma la estuviese llamando a recordar quién era antes de permitir que el amor de Javier definiera su historia. Mientras revisaba algunos documentos viejos, encontró un diario que había comenzado años atrás. El olor del papel la transportó a un tiempo de reflexión y anhelos. Cada página estaba llena de promesas y deseos que una vez parecieron inalcanzables. Las palabras que había escrito sobre su futuro la enfrentaron a su propia evolución, al mismo tiempo, a la estagnación en la que había caído en su relación. Isabela se sentó en el borde de la cama, absorta en recuerdos que reflejaban la mujer que había sido y que ansiaba ser. Había luchado en el pasado, había rodado por el suelo en busca de la fuerza para levantarse, y había ganado batallas críticas en su interior. Ahora entendía que enfrentarse a Javier significaba también enfrentarse a sí misma y a los cambios que reclamaba su vida. La imagen de su madre, siempre presente en su mente, tomó forma en aquel instante. Había enseñado a Isabela que el amor verdadero no se trataba de encontrar la aprobación del otro, sino de ser auténtica, incluso si eso significaba asumir riesgos que podrían alterar su vida por completo. Esa verdad resonaba fuerte en su corazón, empujándola hacia adelante. Finalizando la noche, la decisión ya no era, sí, hablar, sino, cómo hacerlo. Isabela sabía que requeriría del mismo arrojo que había mostrado al hablar en público.
Tenía que hacer evidente que no era solo un eco de los sueños de alguien más, sino una protagonista activa de su historia. Al amanecer, la verdad emergió con el sol. Se preparó para la conversación que inevitablemente alteraría el horizonte de su vida. Pero cuando levantó la mirada al espejo, una sombra inquietante cruzó su mente. Podría hacerse a un lado el miedo a perder lo que ya había forjado para darle paso a su aspiración de ser plena. Mientras caminaba hacia la sala donde Javier la esperaba, la incertidumbre le arañaba el pecho. Un último suspiro la preparó para el acto de valentía que había convocado con tanta intensidad. ¿Estaría Javier realmente listo para escuchar, y más importante aún, para aceptar la transformación de Isabela? Las preguntas la envolvían mientras se acercaba, no solo sobre su relación, sino sobre quién era ella misma cuando se desprendía de expectativas ajenas. Al abrir la puerta, el aire se hizo más denso, y un nuevo dilema se insinuó. El amor genuino puede florecer en el dolor de la verdad, o podría marchitarse ante el miedo a ser uno mismo. Momento se precipitaría, y con él, todo lo que había trabajado para construir también se enfrentaría a un destello de esperanza o a un colapso inviable. Las emociones se alinearían para definir el próximo capítulo de su viaje. Lo que estaba a punto de acontecer podría cambiarlo todo. Isabela cruzó la entrada, sintiendo como la tensión llenaba el espacio que la separaba de Javier. La sala, cálida y familiar, parecía contrastar con el torrente de dudas que le desbordaba. Él la esperaba en el sofá, absorto en sus pensamientos, ajeno a la tormenta que arrecía en su interior. La contraste entre su calma y su caos le hizo cuestionar su fortaleza. Esta es mi oportunidad, se dijo, respirando profundamente. Pero la idea de abrir su corazón la paralizaba. Las palabras que había ensayado en su mente se sentían ahora frágiles, como hojas arrastradas por un viento caprichoso. ¿Podía realmente compartir su verdad? La necesidad de aceptación acechaba, tortuosa, cada vez que pensaba en lo que podía perder. Javier levantó la vista y sus ojos encontraron los de ella. En ese instante, Isabela sintió que el tiempo se desvanecía. Estaba ahí, frente al hombre que representaba tanto amor como miedo, y sintió como si todo su mundo dependiera de lo que dijera a continuación. Pero el amor no debería ser un campo de batalla, debía ser un refugio. Sin embargo, su refugio estaba a punto de tambalearse. Isabela, comenzó él, su voz suave, pareces distante. ¿Está todo bien? El cuestionamiento de Javier la sacudió, y en un instante, el frágil velo que cubría su corazón se desgarró. No, no estoy bien, respondió, sus palabras saliendo con un ímpetu inesperado. He estado pensando en nosotros. En Miguel frunció el ceño, desconcertado. Isabela dio un paso hacia el sofá, cayendo en la cuenta de que tenía que ser honesta, no solo con él, sino consigo misma. Cuanto más pensaba en el futuro que había estado forjando, más claro se volvía que sus sueños y expectativas no siempre coincidían con la imagen de pareja que habían construido juntos. Estoy en un punto en el que necesito ser fiel a lo que soy, Javier. He aprendido a valorarme y a querer tomar las riendas de mi vida, continuó, sintiendo como la vulnerabilidad se asentaba en su pecho. No puedo seguir siendo quien los demás esperan que sea. Me he dado cuenta de que amar a alguien también significa saber quién eres tú primero. La confusión cruzó el rostro de Javier. Su mirada reflejaba inseguridad, y por un momento, Isabela pensó que había ido demasiado lejos. Pero el deseo de autenticidad superaba al temor de su reacción. Así, el diálogo se tornó más profundo, desnudando miedos latentes que habían estado escondidos bajo la superficie de su relación. Mientras hablaban, Isabela se sintió más ligera. Cada frase articulada parecía desatar nudos en su interior. Expresar sus emociones, sus inquietudes sobre el futuro que verdaderamente deseaba, se sentía liberador. Fue entonces cuando descubrió que en la sinceridad había una fortaleza que la empoderaba. La posibilidad de no ser comprendida la había mantenido cautiva por mucho tiempo, pero ahora sabía que el riesgo valía la pena. Javier, después de un prolongado silencio, finalmente emitió un susurro dudoso, pero, ¿y nosotros? ¿Qué pasará con lo que hemos construido? Esa pregunta, aunque dolorosa, fue la pauta para desatar una conversación más honesta. Isabela entendió que no se trataba solo de una elección en la relación, sino de una decisión a nivel personal. Con cada palabra intercambiada, se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad estaba empedrado de decisiones difíciles. Aquel diálogo marcaría un antes y un después en su vida. Estaría dispuesta a aceptar la separación si eso significaba encontrar su verdadero yo. Mientras la tarde se precipitaba hacia la noche, una inquietud creció entre ellos.
la transformación de Isabela no solo afectaba su vida, sino también la de Javier. Estaba en juego mucho más que su amor. De repente, comprenderse a sí mismos y al otro parecía más importante que cualquier atadura emocional. Con el último rayo de sol iluminando la sala, Isabela se preguntó si había llegado el momento de abrirse por completo, dejando de lado el miedo a lo desconocido. Pero, sorpresivamente, el sonido del móvil de Javier interrumpió la tensa atmósfera. Un mensaje destelló su pantalla, trayendo consigo una nueva incertidumbre. ¿Algo desde el pasado estaba a punto de regresar? ¿Qué secretos traería consigo ese mensaje? Con el brillo del teléfono iluminando el rostro de Javier, Isabela sintió que el tiempo se congelaba. La expectativa de sus palabras, su búsqueda de autenticidad, quedó suspendida en el aire. Se preguntó si ese mensaje, de hecho, desestabilizaría todo lo que estaban construyendo en aquella conversación tan crítica. La incertidumbre invadió su mente. El pasado siempre había tenido una forma de resurgir en los momentos menos esperados. Javier miró su móvil, y tras un suspiro profundo, deslizó el dedo sobre la pantalla. «Es de Lucía», dijo, un destello de sorpresa cruzando su expresión. Isabela sintió un escalofrío al escuchar el nombre, recordando las historias sobre la ex de Javier que había evocado sin querer. Esa mujer representaba un tiempo complicado en la vida de ambos, un capítulo que, aunque cerrado, se sentía inacabado. «¿Qué dice?», preguntó Isabela, no tanto por curiosidad genuina, sino para despejar la inquietante sensación que crecía en su pecho. Javier, apretando los labios con incertidumbre, leyó en voz alta: «Hola, Javier. He estado pensando en ti. Me gustaría hablar sobre lo que pasó entre nosotros». Las palabras, como un eco, resonaron en la cabeza de Isabela. En un instante, un torrente de emociones la invadió: celos, miedo y una profunda necesidad de reafirmarse. Su mente se agolpó de pensamientos contradictorios. Quería que Javier prestara atención a la sinceridad de la conversación que habían estado teniendo, pero esa interrupción la dejó tambaleándose en su búsqueda de una mayor claridad. «Tal vez deberías ignorarla», sugirió, intentando sonar firme. Sin embargo, el temblor en su voz echó por tierra su papel de decisora. Era un dilema moral humano sencillo, pero complejo a la vez: cómo priorizar su voz en este mar de inseguridades. Javier la observaba, sus ojos buscando el equilibrio entre el deber y el deseo. «¿Y si es importante para ella?», murmuró, como una balanza cargada de peso emocional. Isabela sintió que su corazón latía con más fuerza. Sabía que mirar hacia atrás podía ofrecer una perspectiva, pero esto la desestabilizaba en el camino hacia su verdad. «¿Importante para ti?», inquirió, sintiendo como la tempestad interna amenazaba con desbordarse. Isabela necesitaba escuchar que su relación valía más que un mensaje, que la conversación que compartían en ese momento era la prioridad. El aire cobraba un ligero espesor, como si el mismo cosmos estuviera esperando a que llegaran a un acuerdo. Mientras Javier reflexionaba, Isabela decidió que debía tomar control de la situación. Era el momento de ser clara, no solo con él, sino con ella misma. «He estado trabajando en mi visión profesional y personal. Esto, lo que hablamos hoy, me ha hecho entender lo que realmente quiero. No puedo permitir que algo del pasado eclipse mi futuro». Se plantó en su verdad, y aunque sus palabras sonaban firmes, el eco de la inseguridad seguía retumbando en su mente. Javier continuaba contemplando su teléfono, meditando sobre el mensaje de Lucía, y Isabela se dio cuenta de que el verdadero desafío no era enfrentarlo, sino enfrentar sus propios temores. «Necesito que entiendas que esto es importante para mí, independientemente de lo que Lucía quiera. Quiero que nos enfoquemos en nosotros», dijo, su voz empezando a llenarse de convicción. Pero su determinación no se sintió del todo completa. Aunque comenzaba a ver con claridad su camino individual, el reflejo de Javier contemplando el teléfono parecía una cadena que la mantenía atada a su zona de confort. La separación personal que anhelaba se contradijo con la necesidad de ver a Javier comprometido. La lucha interna crecía, y su futuro se tornaba incierto. ¿Podría realmente liberarse de las expectativas pasadas y abrazar un cambio radical? O, en cambio, el vínculo que tenían, aunque frágil, seguiría siendo un refugio. En ese instante, el sonido del móvil delató una respuesta de Lucía, y Javier, iluminado por la pantalla, la leyó en voz baja. Las palabras, ahora más cercanas a una posible ruptura, colisionaron con la decisión de Isabela de pisar fuerte en su vida personal. Ambos estaban en una encrucijada, y el camino a seguir no estaba claro.
Mientras pensaba en lo que él podría contestarle, una pregunta inquietante resonaba en su cabeza: ¿había llegado el momento de enfrentar a los fantasmas del pasado antes de forjar su futuro? La tensión entre sus vidas era palpable, y en silencio, esperaban que las decisiones que estaban a punto de tomar cambiaran el rumbo que conocían. La atmósfera se tornó densa tras la respuesta de Lucía. Isabela podía sentir cómo su corazón aceleraba, una reacción visceral a la incertidumbre que se avecinaba. Cada latido resonaba como un tambor en su mente mientras Javier seguía absorto en su teléfono. En esos momentos, la confusión y la presión de la situación se entrelazaban, desdibujando su reciente claridad. Isabela, aún plantada en su resolución, desvió su mirada hacia la ventana. Las nubes grises que cubrían el cielo parecían reflejar su propio estado emocional. Sin embargo, dentro de esa tormenta, comenzó a delinear una posible salida. La experiencia había sido su maestra, sabía que las crisis podían ser puertas abiertas a una vida renovada. Era tiempo de actuar. El eco de la respuesta de Lucía aún resonaba, pero Isabela optó por no dejarse doblegar. Se acomodó en una postura más firme, como si se tratara de un acto simbólico para restablecer su posición. Sin más preámbulos, decidió compartir su verdadero deseo. «Quiero hablar de nosotros, de lo que somos y de lo que queremos construir», expresó, intentando que su voz no temblara. Javier, aún con la mirada fija en la pantalla, le lanzó un vistazo rápido. En sus ojos, Isabela vio la lucha. «Isabela, no sé si puedo simplemente ignorarla. Es complicado». Sus palabras cayeron como un peso, seguidas de un silencio que intensificó la incomodidad del momento. La frustración creció en Isabela, llevándola a una necesidad de autodefinición más que de negociación. «Complicado o no, necesito que sea claro dónde estamos parados. He pasado mucho tiempo intentando entender mis deseos, mis límites. Si quieres que esto funcione, necesito que tú también enfrentes tu pasado y elijas a quien quieres a tu lado». La respuesta de Javier, un susurro de intentos por evitar el conflicto, ya no le serviría. Isabela se estaba dando cuenta de que su destino no debería depender de compromisos ajenos. Era su vida, su camino, y la incertidumbre estaba empezando a disiparse. Empezó a visualizar la posibilidad de una vida donde pudiera ser fiel a sí misma, sin sombra de influencias externas. «Tu historia con Lucía puede ser importante para ti, pero ahora estamos construyendo nuestra propia historia», declaró, sintiendo la determinación crecer dentro de ella. Las palabras salían de su boca con una pasión que sinceramente no sabía que poseía. Con cada declaración firme, algo dentro de Isabela se despertaba. Las inseguridades que alguna vez la habían mantenido cautiva comenzaron a desvanecerse. En su mente, empezó a dibujar los contornos de una nueva versión de sí misma, una mujer no definida por relaciones pasadas, sino por su propia experiencia y sus aspiraciones. Mientras ella se adentraba en esta nueva visión, una idea emergía con fuerza: ¿qué significaría su vida si, en lugar de buscar aprobación externa, decidiera crear su propio sentido de éxito y felicidad? Ese cuestionamiento la llevó a un punto de inflexión, un momento que se sentía a la vez aterrador y emocionante. Mientras Javier finalmente descolgaba la mirada de su teléfono, Isabela sintió el riesgo de lo que estaba a punto de hacer. Tal vez el camino hacia adelante implicaría la creación de un nuevo yo, no solo en la esfera personal, sino también en la profesional. Quizás era el momento de regresar al arte que había dejado de lado por tantas expectativas. Pero, ¿cómo podría cumplir con las demandas externas y, al mismo tiempo, explorar la esencia de lo que la hacía única? La conversación la había llevado a esta frontera entre la duda y la revelación, donde lo único que podía hacer era abrazar la incertidumbre. Pero cuando miró a Javier, supo que este momento era crucial. «También necesito que me digas, en esta encrucijada, si estás dispuesto a dar el paso hacia lo nuevo junto a mí, o si necesitas mirar hacia atrás antes de continuar». El dilema se agitaba entre ellos, marcando un nuevo giro en su historia. Sin embargo, en el fondo de su ser, Isabela sabía que lo que estaba en juego iba más allá de la relación. Se trataba de su autoafirmación y del poder que tenía sobre su propia vida. La tensión entre ellos aumentaba, y ella se sintió como si estuviera al borde de una revelación aún más profunda que la simple decisión sobre su relación. Las palabras de Javier aún no habían sido pronunciadas, y esa expectativa colisionaba con una nueva inquietud. Él también estaba listo para una transformación, y así, la pregunta flotaba en el aire cargado de significados, preparándose para el siguiente capítulo de sus vidas. Había llegado el momento de decidir entre el peso del pasado y la promesa de un futuro que aún no había sido esbozado.
Isabela se despertó con la luz del sol acariciando su rostro, trayendo consigo una sensación de nuevos comienzos. Había pasado la noche reflexionando sobre su conversación con Javier y, a pesar del dolor de la incertidumbre, una chispa de determinación encendía su espíritu. Había elegido el camino de la autenticidad, y eso la llenaba de vigor. Comprendía que el amor no debía consumirse en el miedo, sino potenciarlos a ambos para crecer. Durante el desayuno, su madre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Isabela sabía que el tiempo había llegado para dar un paso más. Había decidido no solo alzar su voz por su comunidad, sino que también renovaría su compromiso con su identidad personal. Mientras hablaba de sus planes, la expresión de su madre se iluminó, y en aquel momento reconoció el respeto por su decisión. Isabela se propuso asistir a una reunión comunitaria, donde pudiera organizar un grupo enfocado en la educación de las mujeres. Había encontrado apoyo en las historias de otras mujeres que, como ella, habían luchado por sus sueños y necesidades. Instintivamente, su mente voló hacia Javier y la posibilidad de que estuviera a su lado en esta nueva etapa. Sin embargo, no permitiría que su valor dependiera de su aceptación. Al llegar al encuentro, la sala vibraba con una energía colectiva de empoderamiento. Al unirse al círculo de mujeres, Isabela sintió que su voz se integraba en un coro armonioso. Compartió su historia, no solo por el eco de su abuelo, sino también por su liberación personal. Las palabras que antecedieron a su presentación fueron seguidas de risas, lágrimas y aplausos. Isabela se sintió viva, y su corazón en un profundo latido de autenticidad, supo que había encontrado su propósito. Sin embargo, en lo más profundo, aparecía la sombra de Javier. Con el tiempo, se sintió impulsada a invitarlo a la próxima reunión. Sabía que esta vez, su diálogo no se abriría solo a la lucha por su comunidad, sino también a un espacio donde él podría comprender y apoyarla en su búsqueda. Esa noche, mientras esperaba a Javier, Isabela sintió que cada momento se alargaba. Cuando él llegó, su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad e inquietud. Ella había dedicado horas a pensar en cómo pronunciar palabras que no solo revelaran su verdad, sino que también le permitieran ver el amor que había en su corazón. Javier, quiero invitarte a un encuentro con otras mujeres de la comunidad, comenzó, su voz firme pero cálida. He descubierto que mi fuerza proviene de ser auténtica y me gustaría que formes parte de este camino. Su mirada penetrante invitó a Javier a descubrir no solo la lucha por su pueblo, sino también el deseo de crecer juntos. Él la observaba con atención, y por primera vez, comprendió que Isabela no estaba pidiendo únicamente su apoyo, estaba ofreciéndole la oportunidad de ser parte de su viaje hacia la autenticidad. La chispa en sus ojos comenzó a encender un diálogo interno en él. Poco a poco, Isabela notó cómo las barreras se derrumbaban entre ambos. Javier empezó a compartir sus dudas, pero además, mostró interés genuino en las pasiones que Isabela había comenzado a narrar. Con cada palabra, Isabela sentía que construían de nuevo un puente, no uno de dependencia, sino de crecimiento mutuo. Finalmente, la conversación se tornó hacia sus sueños individuales. Lo que reconozco ahora, dijo Isabela con sinceridad, es que mi identidad no debería ser una sombra de ti ni de nadie más. Debo encontrar mi luz, y solo así podemos realmente brillar juntos. Javier asintió, y la conexión que ellos compartían comenzó a florecer como un nuevo jardín, vibrante, lleno de posibilidades. Cuando esa noche Javier se marchó, Isabela sintió como si una parte de su carga emocional se desvaneciera. La historia que había comenzado con incertidumbre ahora estaba tejiendo un nuevo capítulo, uno de colaboración, amor y crecimiento. La transformación que había cosechado en su corazón emergió como un símbolo de esperanza. El tiempo pasó y a cada paso que Isabela daba hacia su nuevo objetivo, notó que su vida estaba empezando a alinearse con sus aspiraciones genuinas. Las mujeres con las que estaba trabajando empezaron a reconocer su liderazgo, y la comunidad comenzó a vibrar con la conciencia que ella había ayudado a crear. Días después, recibió un reconocimiento especial del Consejo Local por su trabajo en la educación de las mujeres, algo que había soñado desde niña. La llamada a la acción de su herencia resonó en cada una de sus acciones. La fortaleza de su abuelo y la aceptación de su madre se convirtieron en escudos brillantes en su vida, nuevos capítulos de su historia personal. Al mirar hacia atrás, Isabela comprendió que había conquistado su miedo. No solo se había convertido en la mujer que su madre soñó, sino que había encontrado su propio camino. La relación con Javier, su amor, se había transformado en una alianza genuina, donde cada uno reconocía el valor del otro. Isabela se sintió fuerte, inquebrantable. Había alcanzado una existencia en la que el amor verdadero se tejía en el respeto y la autenticidad.
Había conquistado sus miedos, alzado su voz y encontrado su propósito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. El cambio está en sus manos.